Persiguiendo el jade, capítulo 33. La antigua residencia estaba aún más deteriorada que la casa de Fan Chanyu, claramente abandonada. Había objetos esparcidos al azar por toda la habitación debido a la hoguera del invierno. Las mesas y las sillas estaban cubiertas por una capa de hollín que no se había limpiado. Si uno se sentaba sin limpiar primero el asiento, su ropa se manchaba de el humo negro al levantarse. Los muebles de la habitación eran todos vasijas de barro baratas. Tanto a Fadan como a su hijo les gustaba el juego, y todos los objetos valiosos que había en la casa habían sido empeñados hacía mucho tiempo por dinero. La pareja de ancianos vivía en la habitación oeste. El padre de Fan dijo en la puerta: «Anciana Chanyu está aquí». La anciana señora Fan, acostada en la estufa Camacan, simplemente le dio espalda a la puerta, claramente no dispuesta a decirle una palabra a Fan Yu. El padre de Fan parecía un poco avergonzado y le explicó a Fan Chanyu que ella había estado así desde la muerte de Daniel. Fan Chanyu no se lo tomó en serio en absoluto, tampoco se molestó en presentar su respuesta, ya que la señora Fan nunca les había mostrado una cara amable desde que podía recordar. Ella usó su pañuelo que le entregó el padre de Fan para limpiar el banco y luego se sentó directamente junto al pozo de fuego en el salón principal para calentarse. Mientras el padre de Fan colgaba la carne curada que ella había traído sobre el pozo de fuego para seguir ahumándola, Fan Chanyu notó cuencos y palillos sin lavar en una mesa cercana. Al parecer, la pareja de ancianos había preparado gachas de arroz para el desayuno e incluso el día de Año Nuevo no había rastro de carne en su mesa. Fan Chanyu frunció el ceño y preguntó después de la muerte de Fan. Se sentó después del incidente del tío. ¿No te dio el gobierno 25 taels de plata como compensación? ¿No has usado ese dinero? 25 taels no era una suma pequeña. Para una familia normal, si se gastaba con moderación, sin que nadie necesitara el tratamiento médico, 10 taels bastarían para cubrir los gastos de un año. El padre de Fan tartamudeó: «Ese dinero hay que ahorrarlo para la boda de tu primo». Fan Chanyu levantó una ceja y dijo: «No me digas que volvió a apostar en el casino». El padre de Fan dijo: «Tu tía guarda el dinero. Le preocupa que en el periodo de luto retrase el matrimonio de tu primo, por lo que planea casarlo durante el periodo de luto y ya está buscando posibles novias». Al escuchar esto, Fan Chanyu no dijo más. Cada uno vive su propia vida. En el pasado, la pareja de ancianos siempre había favorecido a Fanda con las mejores cosas. Ahora que su hijo no está, naturalmente le daría lo mejor a su nieto. Mientras el antiguo residente no tuviera malas intenciones a la casa de su familia, ella estaba dispuesta a mantener el estatus que las dos familias sin interferir entre sí. Ella preguntó: «Mencionaste antes que había algo relacionado con mi padre. ¿Qué es?». El rostro arrugado del padre de Fan estaba iluminado por la luz del fuego, lo que lo hacía parecer aún más demacrado. Suspiró lentamente, dijo: «La desgracia de Daniel también podría ser mi retribución». Fan Chanyu encontró estas palabras bastante extrañas, pero permaneció en silencio esperando que el padre de Fan continuara. «Aunque tu padre no era mi hijo biológico, era hijo de mi hermano. Ese año, durante la hambruna, tu abuelo biológico fue con los aldeanos a asaltar el granero del gobierno y fue asesinado por los soldados. Tu abuela dejó toda la comida que quedaba para que la comiera tu padre y se dejó morir de hambre. Antes de morir, me confió a tu padre». Mientras el padre de Fan hablaba estas cosas, las lágrimas brillaban en sus ojos nublados y envejecidos. «Quería criar ese niño como si fuera mi propia sangre, pero fue un año de hambruna. La gente incluso cocinaba y se comían a los que morían en la cuneta del camino, e incluso se disputaba la tierra de Guayin. Con una boca más que alimentar en la familia, todos tuvieron que renunciar a una parte de su comida para su padre. Tus dos tías, a las que nunca has conocido, la mayor tenía solo 13 años cuando le enviaron a ser concubina de un hombre rico a cambio de media bolsa de harina blanca.
La voz del padre de Fan tembló y las lágrimas corrieron por su rostro. Más tarde, ese hombre rico se fue a otra prefectura. Han pasado décadas. Ni la anciana ni yo hemos vuelto a ver esa niña. No sabemos si está viva o muerta. La más joven tenía solo 8 años cuando fue vendida a un traficante de esclavos por 300 hin, y no hemos sabido nada desde ella desde entonces. En ese momento, solo Anu y Arnu y tu padre quedaron en la familia, pero aún así no pudimos llenar nuestros estómagos. Tu padre tenía la misma edad que Arnu, pero Arnu también estaba débil. Cayó gravemente enfermo en el camino para escapar de la hambruna. Para que Arnu recibiera tratamiento, no tuvimos más remedio que vender a tu padre a los traficantes de esclavos. Tu padre fue sensato desde muy joven. Cuando el traficante de esclavos se lo llevó, me hizo 3 reverencias. En ese momento el padre de Fan se atragantó de la emoción, incapaz de continuar. Esos 500 wen me han perseguido con culpa durante toda mi vida. Ernie fue un desastre. Incluso después de varias dosis de medicina no pudimos salvarlo. Pensé que nunca volvería a ver a tu padre, pero ¿quién habría pensado hace 16 años él regresaría a esta ciudad con tu madre? Había estado ayudando a buscar noticias de las 2 muchachas que fueron vendidas durante todos esos años. No pudo encontrar a la mayor, pero sí a la menor. Escuché que se había casado con un miembro de la familia militar, pero luego murió en la guerra. En tiempos de hambruna y guerra, la vida humana es tan barata como la hierba. Fan Chanyu no esperaba que hubiera tantas historias ocultas detrás de la desaparición de su padre. Sus emociones eran complejas y le tomó un tiempo antes de preguntar: después de que mi padre regresó, ¿por qué usó el nombre de su segundo hijo? El padre Fan dijo: cuando tu padre regresó me había dicho que había hecho enemigos mientras trabajaba como guardia de caravanas en el exterior. Me preguntó si podía vivir en la ciudad bajo la identidad de Erniu. ¿Cómo no iba a estar de acuerdo? Así que le dije a todos que él era Erniu, que se había perdido durante los años de hambruna. La anciana ha estado resentida con tu padre todos estos años, creyendo que fue por él que nuestras 2 hijas fueron vendidas. Después que tus padres llegaron a la ciudad, a menudo fue a causar problemas, diciendo repetidamente que fue por tu padre que sacrificó a 2 de sus hijas y tomó bastantes cosas de tu padre. Más tarde, cuando tu madre enfermó, después de dar a luz a tu hermana, al ver que tu familia no tenía ningún heredero varón, pensó en adoptar al segundo hijo de Daniel para tu padre para que pudiera heredar la propiedad de tu padre en el futuro. El padre Fan suspiró profundamente con el rostro lleno de vergüenza. Ella estaba obsesionada. Durante el año de hambruna, incluso si no hubiéramos adoptado a tu padre, las 2 niñas probablemente no habrían podido quedarse con nosotros de todos modos. Los niños se perdieron uno por uno y al final solo quedó Daniel. Ella lo consintió repetidamente, lo que malcrió a Daniel. También es mi culpa. En los primeros años no pude mantener a esta gran familia. Más tarde, aunque sabía que estaba equivocado, cada vez que lloraba por las 2 niñas, no podía obligarme a disciplinar a Daniel adecuadamente. Al principio Fan Chanyu no le gustaba a la señora Fan, ya que la consideraba mordaz y dura con su familia. Después de escuchar el relato del padre de Fan sobre los acontecimientos pasados, sintió que las personas eran personas dignas de lástima. Deben tener aspectos detestables, pero su opinión sobre la señora Fan no cambió. Como dijo el padre de Fan, al final no pudieron salvar a Fan Erniu, ni siquiera después de vender a su padre. ¿Cómo podía estar segura que la señora Fan de que si no hubieran adoptado a su padre, sus 2 hijas y su hijo menor no la habrían abandonado? Fue solo que su padre se convirtió en el objetivo para la señora Fan desahogar su resentimiento. Fan Chanyu dijo: lo pasado, pasado está. Mientras no provoque más problemas a mi familia, te traeré de la misma manera que mi padre lo hizo antes. El padre de Fan dijo: no te lo digo por ese motivo. Antes del incidente de tus padres, tu padre vino a verme. Fan Chanyu parecía sorprendida. El padre de Fan, culpable y avergonzado, dijo:
Había arreglado cómo dividir la propiedad familiar y las tiendas. Inclusive escribió un testamento diciendo que la tienda de carne de cerdo podría ser entregada a tu tío y todo lo demás quedaría para ti y tu hermana. Le pregunté si los enemigos que se hizo hace años habrían venido a buscarlo, pero no dijo más. Solo me pidió que cuidara de tu hermana en el futuro. ¿Quién hubiera pensado que la anciana era una chismosa? Después de que tus padres fallecieran, ella reveló esto a Danu y Danu ha desarrollado una adicción al juego a lo largo de los años. Se ha vuelto cada vez más rebelde. Él robó directamente ese testamento y lo quemó, queriendo apoderarse de todas las propiedades de tu familia. Estos viejos huesos míos son inútiles y no pude controlarlo en absoluto. Cuando Fan Chanyu escuchó que sus padres podrían haber preparado todo antes de ir a la muerte, sus manos y sus pies se enfriaron incontrolablemente. Sus manos apoyadas sobre sus rodillas se apretaron inconscientemente en puños, sus labios se volvieron blancos mientras los apretaba. ¿Estás diciendo que antes de esto mi padre podría haber sabido que él y mi madre no tenían mucho tiempo de vida? El padre de Fan vaciló y luego asintió. Fan Chanyu sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Su mente estaba en caos. Según la historia oficial, fueron unos bandidos que buscaban un mapa del tesoro quienes encontraron a su padre y vinieron a exigirlo. Entonces, ¿por qué su padre pensaría que si él moría con su madre, los bandidos no vendrían a matarla a ella y a Shannin, a menos que los bandidos ya hubieran obtenido el mapa del tesoro? Pero más tarde su familia se topó con bandidos 2 veces, lo que demuestra claramente que aún no habían conseguido lo que querían. Sin embargo, en estos 2 últimos grupos de bandidos no sabían nada de su familia y solo atacaron después de enterarse de algo de Fan Da. Fan Chanyu solo podía pensar en una posibilidad: los bandidos que mataron a sus padres y luego llegaron a su casa en busca del mapa del tesoro no eran el mismo grupo. La primera consiguió el mapa del tesoro, pero aún así tuvo que matar a sus padres, tal vez porque sus padres conocían algún secreto. Había que silenciarlos. Fan Chanyu había pensado que originalmente, después de la represión gubernamental contra los bandidos, la venganza de sus padres estaba resuelta, pero ahora de repente sintió que los asesinos de sus padres tal vez aún no habían sido llevados a la justicia. Después de todo, acababa de llegar la noticia de que el mapa del tesoro había aparecido en manos de los rebeldes de Chumso y que estos rebeldes habían reclutado a muchos bandidos y forajidos de las montañas cercanas. Los bandidos que mataran a sus padres bien podrían estar bajo el mando de los rebeldes. De camino a casa, Fan Chanyu estaba perdida en sus pensamientos. Cuando entró a la casa escuchó la voz tranquila de Si Chen. Madera, yao, madera con un carácter grande debajo combinados formaban el carácter Fan. Chanmin dijo lastimosamente: ya no quiero aprender caracteres, quiero aprender a descuartizar cerdos como la hermana. Tu hermana puede leer mientras descuartiza cerdos. Chanmin sollozó como si estuviera a punto de llorar. Al oír que se abría la puerta, salió corriendo con sus cortas piernas y abrazó la pierna de Fan Chanyu, mirando hacia arriba con el rostro arrugado. Hermana, ¿por qué necesito aprender caracteres para descuartizar cerdos? Fan Chanyu, con la mente aún ocupada, simplemente le dio unas palmaditas al pequeño mono del pelo de Channing. Mi madre solía decir que después de aprender a leer y escribir, uno comprende el panorama general y los grandes principios. Solo entonces puede uno transitar por la vida sin cometer errores. Channing parecía un poco aturdida, claramente sin entender el significado de las palabras. Si Chen arqueó las cejas levemente y agregó: tampoco te he visto aficionada a la lectura. Sus palabras tenían un dejo de broma. Por lo general, Fan Chanyu habría respondido con una broma, pero solo dijo con cansancio: leeré más en el futuro. Si Chen finalmente notó la expresión inusual en el rostro, preguntó: saliste por un rato y regresaste luciendo como cultivos congelados. ¿Qué pasó? Fan Chanyu se sentó junto al fuego y suspiró levemente, y después de contarle lo que había dicho el padre de Fan,
dijo abatida. Si mis padres no fueron asesinados solo por el mapa del tesoro, necesito averiguar la verdadera razón de sus muertes. Después de escuchar, los ojos de Zichen también se oscurecieron. Si su padre hubiera previsto esto o incluso se hubiera preparado para las consecuencias, eso sugería que quienes le quitaron la vida al padre podrían haberlo conocido de antemano. Su suposición no era descabellada, pero lo que buscaban esas personas no era un mapa del tesoro, sino una carta de Wei Yan, considerada extremadamente importante. La carta llegó a manos de quienes habían asesinado a sus padres. Ella y su hermana no sabían nada del pasado de sus padres, por lo que se salvaron. Zichen, que había trabajado anteriormente como asesino para Wei Yan, sabía que el enfoque habitual de Wei Yan era eliminar todas las amenazas potenciales. El hecho de que perdonaran la vida de las hermanas podría deberse a que no tenían ningún vínculo con sus padres, teniendo en cuenta que habían conocido a su padre antes de matarlo. Esta suposición parecía aún más plausible. Más tarde, cuando los asesinos de Wayne Manor llegaron a su casa para matar o registrar, el gobernador de He Jingwan de Jinzhou de repente envió tropas a la ciudad de Linnan. Realmente valió la pena reflexionar. Lo más importante es, dado el estilo de puño de hierro de su tío Wei Yan, no era característico de él permanecer pasivo después de perder tantos asesinos en la ciudad de Linnan. Si He Jin-wan pudiera proteger a estas dos hermanas y dada la situación actual del noreste, Wei Yan solo podría confiar en Jin Yuan. Tal vez de un acuerdo entre los dos se explicaría todo. Fan Chanyu levantó la vista y vio que Zichen la miraba con ojos profundos y pensativa y preguntó confundida: ¿Qué pasa? Zichen respondió indirectamente: ¿Quieres vengar a tus padres? Fan Chanyu asintió: por supuesto. Luego se dio cuenta de que la cinta para el pelo que llevaba Zichen era la que había comprado antes y parecía ser la primera vez que la usaba. El color azul acentuaba sus rasgos fríos y afilados, dándole un aire de desapego. Zichen preguntó: ¿Qué pasaría si todo lo que dijeron los funcionarios al cerrar el caso fuera falso?